Bueno, hoy me tocó compartir el mensaje, compartir un poco acerca de la palabra del Señor. Estoy muy contento, les mandan saludos los pastores, a los de la mañana no les di los saludos, así que me van a regañar cuando miren la transmisión, pero ustedes no es que sean más amados, ¿verdad? Sino que me acordé del saludo, así que nuestros pastores, como bien decía Julio, están recibiendo para luego venir a impartirnos de lo que también ellos reciben en el Espíritu. Y quiero empezar mi mensaje haciendo una pregunta. ¿Cuántos les gustaría tener un cupón ilimitado de combustible durante todo un año? ¿A alguien le gustaría? Picarillos. Creo que cuando si a nosotros nos ofrecieran un cupón ilimitado de un combustible, no lo pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el combustible es algo elemental, o es algo básico, es algo importante que nos sirve y nos ayuda para poder hacer un trabajo, porque pues ahí se mueve nuestro carrito, como le quiera decir, el turbo, el pichi, la carcacha, como usted le quiera llamar, usted lo utiliza para poder moverse, ¿sí? Y a veces sí nos podemos quejar del combustible, que a veces es muy caro, que a veces esto, que no hay subsidios. Pero al final lo necesitamos, ¿sí o no? Y hay muchas cosas en la vida en las que nosotros necesitamos de ese combustible para poder operar. Y ese combustible, mientras no lo tengamos, mientras no esté, ese combustible va a estar limitado y por lo tanto también se ve limitado lo que nosotros podemos hacer. Entonces hoy quiero hablarte algo de un combustible al cual nosotros tenemos acceso y es ilimitado, y que nosotros muchas veces nos olvidamos que tenemos acceso a ese combustible ilimitado que está para usted y para mí. Pero para poder ir metiéndonos un poquito, quiero contarte una anécdota acerca de algo que nos pasó con mi esposa. Yo soy de Guatemala, mi esposa pues es hondureña. A los de la mañana les contaba que, pues bueno, cuando uno está en eso de Señor, yo quiero mi bendición, uno va donde está la bendición, ¿sí o no? Y heme aquí estoy en Honduras, aquí estoy en Tegucigalpa, pues yo le dije al Señor, quiero mi bendición, y mi bendición estaba hasta aquí en Tegucigalpa. Entonces me trajo de Guatemala y ahora aquí estamos, trabajamos en una universidad los dos, pero todos los fines de año, siempre le digo, fin de año es tiempo de ir a mi casa, ir a mi tierra, ver mi parentela. Ir a ver cómo está todo por allá, mi familia, ir a comer ahí algunos frutos de la tierra de mis papás. Entonces siempre nos vamos los fines de año. Espero muy alegremente esos fines de año, porque claro, yo también quiero ver a mi familia. Y antes teníamos a mis suegros acá. Y bueno, ellos por motivos personales se tuvieron que ir de Honduras y ahora nos quedamos solitos acá, tristes. Desamparados. Nah. Así que si alguien nos quiere invitar algún día a su casa, somos materia dispuesta para ir a comer. Entonces, en un viaje que tuvimos, tenemos nuestro carro y nos vamos ahí porque allá en Guatemala nos movemos en nuestro carro. Nos fuimos para Guatemala. Mi familia vive frontera con México, más o menos como 350 kilómetros de la capital, hacia el sur. Entonces vivimos bien lejos, así que si algún día quiere ir a visitarme, piénselo. Pero es más que bienvenido. Pero estamos lejos. Y bueno, fuimos, llegamos. Hay una de mis hermanas vive en una ciudad que se llama Quetzaltenango, en Guatemala, que está todavía como a 2 horas y media de mi casa, ya regresando para Honduras. Veníamos, nos fuimos a quedar a Quetzaltenango y estando ahí mi hermana nos dijo, miren, no se vayan, quédense. Y es de esas gavillas, ¿verdad? De esos hermanos que lo convence a uno fácilmente. Y nos quedamos, decidimos quedarnos porque generalmente nosotros viajamos a la capital y de la capital viajamos al siguiente día hasta Tegucigalpa, pues nos hacemos alrededor de unas 10 horas. Pero decidimos quedarnos con mi esposa y le dije, bueno, quedémonos, mañana nos vamos temprano. Mi esposa, pues como sabía que estábamos en tierras chapinas, ella accede a todo, ¿verdad? Solo pasamos la frontera y ahí accedo yo a todo. No, son bromas. Decidimos quedarnos, nos quedamos, fue un tiempo bien especial con mis hermanas en esa ciudad.
Al siguiente día, pues salimos, teníamos que pasar a ver a otro amigo a la capital. Y bueno, nos venimos con mi esposa. Coloqué mi carrito en una gasolinera, ¿verdad? Llegué antes de salir y full, porfa. Entonces fullió mi carro y es de ese full que uno no se queda contento que ya se dispara la bomba, sino que uno quiere moverlo, ¿verdad? Y meterle hasta más ya no poder porque sabíamos que veníamos a un viaje largo. Entonces nosotros salimos, venimos a la capital, pasamos a la capital todavía de Guatemala, nos juntamos con un amigo, salimos ya tipo 2, 3 de la tarde de la ciudad capital y son 10 horas para venir hasta Tegucigalpa más o menos. Y bueno, salimos con mi esposa y nos pasó algo interesante que dijimos, bueno, tenemos combustible, vamos a pasar a El Salvador a echar combustible porque en teoría es más barato y luego seguimos para llegar a nuestro destino, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros vemos que siempre vamos a necesitar combustible para llegar a un destino. Siempre. Usted necesita de combustible para llegar a un destino. Y ya va a entender por qué le cuento esto. Nuestro destino era pues, llegar aquí a nuestra casa o a la casa que tenemos, porque todavía no es nuestra, vivimos en la universidad. Era el objetivo llegar y esa era nuestra meta, ¿verdad? Pero nos pasó algo. Pasando El Salvador, la capital, dije, mejor voy a ir a frontera ahí con Honduras para fullear mi carro, agarrar todavía combustible barato y irnos completamente llenos. Y hay una ciudad que se llama La Unión, frontera con El Salvador y Honduras, y pasamos con mi esposa, pero fíjense que yo tuve un sentir. Y en ese sentir era como que sabía que la tarjeta no me iba a funcionar. Y me meto a la gasolinera y le digo al que me atiende, por favor, lléneme el carro, pero vamos a probar con $30, que es más o menos lo que agarra mi carro. Pero primero cóbremele. Ah, listo, señor, yo le cobro. Ahí está mi tarjeta, va al POS, la raya. ¿Y qué cree? Denegada. Y le digo, ¿puede volver a intentar de nuevo? Y listo, sí, yo vuelvo a intentar, va otra vez denegada. Y le digo, ¿podemos probar con $20? Sí, claro, podemos probar. Entonces llega y prueba con $20. ¿Y qué creen? Nada. Y entonces ahí empecé a sentir una preocupación en mi interior. Pero, híjole, ¿y aquí si nos quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Mi esposa, en ese tiempo todavía su familia estaba acá. ¿Qué van a decir? Que soy un desconsiderado, que la llevo a Guate y encima la traigo ahí con temores en el camino. ¿Y qué voy a hacer? Y empecé, ¿verdad?, a pensar, pero dije, bueno, llegamos a Honduras. Pasando Honduras, una gasolinera tengo que encontrar y ahí me va a funcionar la tarjeta. Sí o sí me va a funcionar. No sabía qué había pasado, probamos con 2 tarjetas y no pudimos llenar. Llegamos a la frontera, ya era algo tarde. Pasamos y ya eran como tipo 8 de la noche, era un domingo, que generalmente son los días que regresamos. Llegamos 9 de la noche a un entronque entre yendo para Choluteca y agarrando para acá, para Tegucigalpa. Y encontramos la primera gasolinera. Y la primera gasolinera cerrada. Y ahí nosotros dijimos, le digo a mi esposa, busquen Waze a cuánto estamos a la gasolinera más cercana, y me dice, estamos como a tantos kilómetros. Ah, listo, bien, llegamos. Me voy y al llegar a la siguiente gasolinera, cerrada. Y ya la señal del carro había caído en reserva. Ya traíamos la lucita de reserva y yo dije, aquí ya nos fuimos churro. Empecé a tener una preocupación más fuerte. Mi esposa no miraba mi cara de preocupación porque ya era de noche, no traíamos luces adentro. Y yo con aquella cara de despajuilado, se imagina usted, ¿verdad? Todo preocupado yo, si nos quedamos acá, ¿qué voy a hacer? Esa carretera para Choluteca bastante sola, un trailero va a pensar que lo quiero asaltar si lo paro. Si dejo a mi esposa y me voy a buscar gasolina y si cuando vengo ya no está. Y si nos vamos los dos y si regreso ya no están las llantas, el carro, ¿qué hacemos? Mire, todo lo que se me pasó por la mente porque me inundé de preocupación y por una preocupación válida. No era solo yo, había alguien conmigo.
Y en medio de esa preocupación, yo sí estaba, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Venía de tantas horas de manejar y le dije a mi esposa, amor, por favor, maneje usted. Ya no aguanto la espalda. La tengo quemada. Entonces mi esposa, como buena chofera, agarró el carro. Y ustedes saben que los carros, hay un problema que cuando están con el aire acondicionado, el carro le consume más gasolina. Si baja los vidrios y le entra mucho aire, la fuerza, que hay una resistencia que hace que el carro consuma más gasolina. Si va con los vidrios arriba, hay calor. Entonces, miren, todo se descompensa por algo importante y por algo vital, el combustible. Y entonces yo le dije a mi esposa, maneje usted, y ella agarró el carro, agarró ese carro, solo escuché que le hizo run, run, y yo, híjole, ahí me agarré. Yo dije, tenemos poco combustible, pero tenemos que llegar. Mi esposa, creo que ella no se daba cuenta, pero le metía la pata a ustedes. ¿Vieran? Agarramos esa cuesta y como 5 o 10 minutos después le dije, vamos a cambiarle. Porque es ese temor, ¿verdad? De que como estás acostumbrado a ser tú el que maneja y el que siempre va, de repente le das el carro a alguien más y sentís que te vas a ir a matar, ¿verdad? Y vas todo tenso como gato ahí. ¿Será que solo a mí me pasa? ¿No? ¿Verdad que uno va y llega con el asiento rayado ahí? ¿Qué pasó? Y es que... Y no es que manejen mal, para nada. Manejan súper bien, hasta mejor a veces que nosotros. Pero es un temor que a uno le entra. Y uno dice, no, hombre, es que mi esposa, y uno mira, y a veces yo miraba que las vueltas nos íbamos a ir de largo. Y de repente, esto es lo que siente ella, me imagino, cuando yo manejo, dije. Entonces empecé a tener más conciencia de cómo manejar. Eso es algo que el Señor me enseñó ese día, porque veníamos bien rápido, llegamos, logramos llegar, para no dejarlo con la historia, llegamos a Tegucigalpa en reserva. Esa reserva, no sé, Dios nos bendijo porque nos permitió tirarnos toda la planada y a subir toda esa cuesta. Llegamos a donde están las eólicas, bajamos y hasta aquí en la entrada por donde... La entrada a Tegucigalpa, hasta ahí hay gasolineras 24/7. Y cuando vimos la gasolinera, vimos el color ahí, no le voy a decir la marca para que... la marca para que no vaya ahí. Pero nos metimos... Y llenamos, y le dije, full el tanque, por favor, pase mi tarjeta. ¿Qué creen? Completito. Pasó. Y desde ahí bendije mi tarjeta. Dije, te bendigo tarjeta en el nombre de Jesús. Y miren, fue un gran susto. Hubo un montón de situaciones que pasaron en mi interior a causa de venir limitado con algo esencial para traernos a nuestro destino, que era el combustible. Y eso me hacía pensar a mí a lo largo de mis años que llevo en el Señor, cuál ha sido ese combustible que me ha movido a poder permanecer en el Señor. ¿Cuál es ese combustible que me ha ayudado a poder sobreponerme las adversidades a las que yo me he vuelto o a las que yo me he enfrentado en algunos momentos de mi vida? Cuando nosotros tenemos suficiente combustible, usted no tiene temor de llegar a su destino, porque usted sabe que mientras tenga combustible, aunque haya una toma, aunque le toque extraviarse, aunque le toque agarrar una ruta alterna, aunque le toque meterse a la montaña, mientras tenga combustible, usted está tranquilo. Pero si usted no tiene combustible y usted mira que está cayendo a reserva y de repente tienen tomada la carretera y le dice, no, mire, le toca irse por Olancho y ya es de noche, usted lo primero que va a decir es, pale, aquí ya me quedé. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que emprendemos un viaje, primero revisamos el tanque, revisamos cuál es nuestro nivel de combustible. Si nuestro nivel de combustible está bajo, pasamos a una gasolinera y le echamos combustible porque sabemos que el camino va a ser largo. Y nosotros, escucho a muchas personas, incluso yo, muchas veces he sentido que no voy a ser capaz de llegar a mi destino o de completar algo en lo que Dios me ha llamado.
O escucho a familias decir, nos hemos enfriado, no es sentido, no avanzamos, sentimos que estamos retrocediendo, sentimos que no avanzamos, solo problemas, solo esto. Pero me hace pensar a mí cuál es ese combustible que hace falta para que entonces el vehículo que somos nosotros pueda llegar a su destino. Y aquí siempre me gusta meditar en ¿cuál es nuestro combustible por el cual nosotros nos movemos? Y tenemos una fuente inagotable de combustible. Tenemos una fuente que no se seca. Tenemos una fuente que está 24/7. Tenemos una fuente que está disponible solamente cuando nosotros nos parqueamos y pedimos que nos fulee el tanque. Dígale al de la par, qué buen tanque el que tenés. ¿Y por qué es un buen tanque el que usted tiene? Porque usted tiene capacidad de poder almacenar y de poder recibir de ese combustible ilimitado que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es es ese combustible que a lo largo de mis años me ha ayudado. Salí de mi casa a los 11 años de edad, algún mensaje lo he compartido, a los 11 años de edad, y estuve expuesto a muchas cosas. Pude haber seguido cualquier camino, no tenía a mis padres cerca. Pero me gusta meditar en qué fue lo que a mí me mantuvo y qué fue lo que a mí me ha dado resultado positivo. Y eso es lo que hoy quiero enseñarte. Eso es lo que hoy quiero compartirte. Porque cada uno de nosotros tiene algo que compartir. Y cuando encuentras ese combustible que te funciona, que te da resultados positivos, entonces estás pegado a una fuente de vida que constantemente te va a estar llenando. Y eso es lo que ha significado para mí el Espíritu Santo a lo largo de estos años que llevo caminando en el Señor y caminando fuera de mi casa, y que hoy estoy casado y que estamos esperando un bebé con mi esposa, y que yo le digo, Señor, yo quiero. Gracias. A los de la mañana no les di esa primicia, así que los mensajes son diferentes en cada jornada. Y ahora yo quiero que ese hermoso bebé que Dios nos está regalando, desde ya yo quiero que sea lleno por ese combustible inagotable en su vida. Y estoy empezando a decir, Señor, este niño o esta niña tiene que ser más loco que su padre y que su madre. En el buen sentido, Señor. Que no sea loco que nos dé mucho trabajo, sino que sea loco en tu presencia o loca en tu presencia. Pero nosotros necesitamos, amados hermanos, siempre un combustible que nos mueva. Y yo pregunto, ¿cuál es el combustible que a ti te está moviendo para hacer lo que haces hoy? ¿Qué te está moviendo a hacer lo que haces hoy? ¿Cuál es el combustible de lo que te estás llenando? Y voy a entrar al primer pasaje bíblico, lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 1, y luego me voy a saltar hasta el versículo 14. Lucas en el capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Me voy a parar acá para ponerlos un poquito en contexto. Jesús venía de ser bautizado y sucede algo inusual con él, porque Jesús ya tenía el Espíritu, pero sucede que cuando Jesús es bautizado recibe el Espíritu, porque viene saliendo y en el que Jesús abre los cielos y desciende el Espíritu sobre él. Pero vemos acá que el Espíritu, aún Jesús, siendo en su deidad o siendo en su divinidad, necesitaba al Espíritu Santo en él para poder iniciar a hacer la obra que Jesús, su Padre, que Dios su Padre, lo había encomendado para la tierra.
Entonces acá nosotros vemos, y lo primero que yo pienso, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado, ¿cuánto más nosotros no lo necesitamos? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos depender de ese combustible o de ese espíritu para poder ser guiados en lo que hoy hacemos? Y Jesús entonces acá dice que Él fue lleno por el Espíritu y fue guiado al desierto. ¿A qué fue Jesús al desierto? Recordemos, fue cuando se separa para ayunar, orar y es tentado. Pero miren lo que dice, y si ustedes leen la historia o el pasaje bíblico, es algo tan interesante en el que Jesús sale fortalecido del desierto. Jesús vence el pecado. Jesús vence las tentaciones que en ese momento se le habían presentado y sale fortalecido. Y nos vamos al versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea, otra vez dice, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Versículo 16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre la sinagoga el día del descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Y aquí quiero hacer una pausa. El profeta Isaías en el libro 61 escribe o dice una profecía de lo que iba a empezar a ser cumplida cuando Jesús abre ese rollo. El profeta Isaías nos dice en su palabra que iba a venir alguien que iba a traer libertad. Y aquí encontramos entonces a ese Jesús hecho hombre que iba a iniciar el cumplimiento de esa palabra. Y vean lo que dice, porque y recuerde este versículo porque nos va a servir para entender lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Y acá quiero resaltar lo siguiente, miren, el Espíritu del Señor estaba sobre él, sobre Jesús hecho hombre en ese momento. Y luego dice que lo ha ungido, porque en el Antiguo Testamento ustedes saben que para que alguien pudiera ser un sacerdote lo tenían que ungir. Pero el Espíritu Santo estaba cumpliendo la función de ungir a Jesús hecho hombre para iniciar el ministerio. Entonces acá vemos que nosotros cuando tenemos al Espíritu, nosotros también somos ungidos para poder hacer la voluntad del Padre. Y algo que me llama la atención es que nosotros no podemos ir sin antes ser llenos. Nosotros no podemos dar sin antes ser llenos. No conozco a alguien que viaje con el tanque vacío. ¿Hay alguien que ha hecho un viaje con un tanque vacío? ¿Por qué? Porque necesitamos ser llenos. Y este versículo nos va a servir para entender después algunos puntos que traigo. Y luego en el versículo de Juan 16, Jesús tiene una plática con sus discípulos y ocurre antes de la muerte de Jesús. Y le dice en el versículo 16 de Juan, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Nosotros tenemos un problema cuando nosotros no nos llevamos o no llegamos a la fuente que es Cristo y no somos llenos por el Espíritu. Nosotros nos quedamos limitados en lo que hacemos. Nosotros empezamos a tener un trabajo a medio gas. Empezamos a hacer las cosas a medias. No las completamos, no las terminamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el combustible necesario para poder completar aquello que Dios nos ha encomendado.
Y cuando escucho a familias, o cuando yo me he sentido triste, cuando yo me he sentido que no soy capaz, me pregunto, ¿qué pasa con mi combustible? ¿Me estoy recargando o no me estoy recargando? ¿Estoy buscando o no me estoy buscando la manera en cómo yo puedo hacer que esto funcione? Y el combustible, aquí les quiero explicar algo natural y luego lo vamos a aplicar a lo espiritual. Pero de forma natural, un combustible, ¿qué nos entrega? Energía. Y la energía sirve para generar un trabajo. Si nosotros no tenemos energía, no hay trabajo. Y pasa algo curioso. Nosotros estamos tan acostumbrados a la energía que nosotros pagamos un precio por la energía. ¿Qué pasa cuando no hay energía en nuestra casa? ¿Es aburrido? ¿Nos sentimos raros? Agárrese porque hay que atender a los niños, para los que tienen familia. Cuando no hay energía, nosotros nos sentimos un poco... Para algunos es beneficioso porque, bueno, no le tengo que reportar al jefe, me duermo. No hay energía, jefe. No hay internet. No pude enviar el correo, no pude hacer eso. Y para unos es beneficioso que no haya energía. Hay algunos bárbaros que dicen, ojalá todos los días se fuera 1 hora. Así descansamos. Pero estamos tan acostumbrados. Y fíjense que usted está tan acostumbrado que siente la ausencia de esa energía solamente cuando se va. Pero no es consciente de que si usted dice, ¿qué pasaría si no hubiera energía? Me voy a preparar. Es raro, solo las empresas que tienen negocios y que necesitan refrigeración, ellos se preparan. Usted vaya a alguien que tenga helados para vender y pregúntele si no tiene reservas de energía. ¿Por qué? Porque se preparan para los momentos en los que no va a haber energía. Y nosotros, ¿cuánto nos preparamos? Y no digo que tenemos que llegar al punto que no haya energía, sino nosotros constantemente tenemos que ser tanques llenos de energía, llenos del Espíritu, que es el combustible que a nivel espiritual hace una referencia a que cuando nosotros tenemos ese combustible, nosotros somos capaces de llegar a nuestro destino. Nosotros somos capaces de poder lograr aquello que nos estamos proponiendo. Y Jesús nos dice que nosotros podemos tener muchas cosas buenas, pero sin el combustible usted no hace nada. Usted puede tener la carne, usted puede tener los tomates, puede tener las lechugas y lo va a meter a cocinar y ¡pum! Se va la luz, la energía. ¿Qué pasa? ¿Cocina? No, porque usted no tiene la energía. Y nosotros, en un sentido figurado, nosotros podemos ser buenos. Podemos tener habilidades, destrezas, dones, talentos, pero si no tenemos el combustible para que esto se confeccione de la forma en la que Dios ha hablado a nuestras vidas, no vamos a ser potenciados. La manera en la que nosotros podemos potenciar lo que somos es a través del combustible correcto que se llama el Espíritu, que nos guía para poder hacer la voluntad del Padre en la tierra. Jesús está hablando con sus discípulos antes de la muerte y les dice, hey, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, les está diciendo, va a venir el Espíritu sobre ustedes. Y después tiene otra conversación, pero hay dos, que ya se las voy a mencionar. Hay dos formas de cómo me lleno del combustible ilimitado de Dios. Número 1, reconocer que es indispensable para nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que es indispensable, y creo que aquí tengo unas anotaciones que me gustaría. ¿Cuándo es indispensable para nuestra vida? ¿Qué es indispensable? ¿Lo podemos proyectar? Si no, se las leo. Sí. ¿Qué significa indispensable? Dicho de una persona o cosa que hace falta indispensablemente para algo. Pero si miramos el sinónimo de indispensable, es algo imprescindible, insustituible, irreemplazable, indefectible, vital. Y esto es lo que el Espíritu debería hacer para nuestras vidas.
algo indispensable. Es decir, que cuando nosotros nos demos cuenta que algo no está tan bien, podamos preguntarnos: ¿cómo está mi combustible? ¿Cómo está lo que el Señor ha hablado para mi vida? Recuerdo que en una ocasión mi suegro me llamó después del trabajo, estábamos cerca, me llama y me dice: yernito chulo. Y yo le digo: hola suegrito, ¿cómo está? Qué alegría escucharlo. ¿Por dónde anda? Me dice: no, aquí estoy en la casa ya descansando. Recién salió el trabajo, 4:30, 4:40 por ahí. Y yo dije: qué temprano como para ya haber llegado a Tegucigalpa. Viajaba de la ciudad a Tegucigalpa. Dije: ¿y usted qué tal? No, mire que me pasó algo. Y yo: ¿qué pasó? Ya uno se asusta, ¿verdad? Le dicen: me pasó algo, y uno piensa lo peor. Mire que se me apagó el carro. Necesito, ya llamé al mecánico, va a venir por el carro. Estábamos cerca de la universidad. Y le dije: bueno, ¿qué necesita que yo haga? Usted solo dígame, yo hago. Usted solo hable y se cumple. Había que hacer puntos ustedes. Y me dijo: mire, quiero que me venga a traer, creo que me va a prestar su carro para irme a Tegucigalpa. Listo, no se preocupe, yo camino. Yo corro, no se preocupe. Ese es el yerno que yo estaba esperando. Y fuimos, llevamos el carro al taller ahí de la universidad. Y me sorprendió cómo alguien que tiene experiencia detectó cuál era el problema rápido. Lleva el carro, lo mete y dice: bueno, lo vamos a probar. Y le dice: sí, pruébelo, que no sé qué le pasó, acaba de salir del mecánico, tiene todo y no sé por qué se me apagó, tiene combustible lleno. Entonces en eso el mecánico viene, lo enciende como todo mecánico, ¿verdad? Quiere saber qué ondas ahí y intenta encenderlo y el carro hace y lo vuelve a querer encender y otra vez el ruido, ¿verdad? Y rápido le dice: ya sé qué es. Le dice: sí, ¿qué pasó? Le dice: le metieron otro combustible. No, es imposible, yo le pedí al de la bomba que le metiera gasolina, porque no, tiene otro combustible. Vamos a hacer una prueba, le dice: vamos a quitar las mangueritas que van a donde están los pistones para que se meta el combustible, y ahí hace la reacción. Y le dice: listo, no, quítelo, pues si el carro no me funciona. Lo quita y efectivamente venía la mezcla de los dos combustibles. Ahora, hay algo bien interesante acá. Miren, el vehículo puede estar en perfectas condiciones, pero cuando nosotros mezclamos un combustible al cual no está diseñado para trabajar, ¿qué pasa? Agárrese, le va a dar problema. Ya se la armó. ¿Por qué? Porque el carro no está diseñado para funcionar con algo que sea diferente al combustible que requiere. Entonces, cuando nosotros pensamos, y usted piensa y medita en eso, ¿cuál es el combustible que está diseñado para mi vida? Usted debe pensar que hay un combustible inagotable, especial, con el más alto estándar, que está puesto para que usted funcione de la forma correcta. Pero si le mete otro tipo de combustible, va a tener problemas. No le busque, métale otro tipo de combustible. Se la dio. Y entonces yo pienso en cómo nosotros a veces buscamos meter otro tipo de combustible a este ser perfecto que Dios creó, para que operemos y funcionemos con un combustible de la más alta calidad, que se llama el Espíritu Santo. Usted está diseñado para trabajar con ese combustible. No le meta otro combustible. Lo que está haciendo es dañando lo que ya fue creado de una forma tan perfecta. Jesús quiere que nosotros vivamos pegados a la fuente de Él, porque para eso estamos diseñados. Estamos diseñados para trabajar con eso. Por eso,
Cuando nosotros reconocemos que es algo indispensable, es vital, es irreemplazable. Cuando usted se ve limitado porque mira que en su carro ya hay una porción mínima de combustible en su carro, dígame si no se preocupa usted. ¿A cuánto les dura una semana un tanque lleno? ¿Hay alguien aquí que le dure una semana un tanque lleno? Por favor, no salgan tanto. Contaminan mucho, no son. Pero, y cuando nosotros nos pasó esa experiencia con mi esposa, se me vino la canción de un amigo y hermano por quien oro y bendigo su vida. Se llama Marco Antonio Solís. ¿Alguien lo ha escuchado? Y veníamos, ¿verdad? Y yo dije, se me vino una canción y yo dije, Señor, ¿será que hasta a través de esto me estás hablando? ¿Qué dijo nuestro amigo Marco Antonio Solís? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Nuestro amigo dice, ¿hasta dónde vamos a parar? ¿O hasta dónde vamos a llegar? No sé, hasta ya se me olvidó. Y nosotros preguntamos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque el combustible muchas veces te da, y usted dice, bueno, con este combustible yo puedo ir y venir. Con este combustible yo puedo llegar a tal lugar. Y a veces nos pasa en nuestra vida. O sea, miremos qué es lo que nosotros nos está llenando y preguntemos hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero sabes que en Jesús nosotros tenemos para llegar, o sea, no tenemos un techo para llegar. Con Jesús no hay un techo. Jesús no te pone una limitante. Jesús no te dice hasta aquí vas a llegar porque ya cuando llegues entonces ya lo sabes todo. No, con Jesús no hay una limitante. Con Jesús no se sabe hasta dónde podemos llegar porque Él es infinito en su amor, en sus planes, en sus deseos. Y te aseguro que hoy tú probablemente estás disfrutando algo que en tu niñez ni siquiera pensaste que lo ibas a llegar a hacer. Yo hoy disfruto algo que nunca me imaginé que iba a llegar a hacer, pero que ahora que reflexiono y pienso qué fue lo que a mí me movió para llegar hoy a donde estoy, puedo reconocer y puedo mostrarte y puedo hablarte y puedo enseñarte que el combustible que a mí me ha funcionado ha sido la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que me ha capacitado, que me ha guardado, que me ha enseñado, que me ha guiado, que me ha dicho es por este lugar, que me ha levantado cuando más lo he necesitado. Hoy puedo decirte con tal certeza que ese Espíritu me ha traído hasta este lugar. He sido tan bendecido y no me lo imaginaba. Y ahora que estoy en este punto de mi vida, le digo, Señor, ¿qué más? ¿Qué más viene? Porque no quiero que mi vida se termine en la expectativa de lo que Dios tiene para mi vida. No quiero que termine mi expectativa de lo que he logrado vivir hasta este día. A estos 23 años que tengo, no son bro. No le voy a decir mis años para que no se asuste. Pero a estos años, yo no quiero dejar de soñar y de pensar que Dios tiene cosas aún más grandes para mi vida. Y de la misma manera Dios está hablando a tu vida. No te des por vencido. Parquéate en donde sabes que está la presencia del Señor para que pueda ir pasando combustible a tu vida. Hay un versículo en 2 de Timoteo 16, 2 de Timoteo 1, versículo 6, en el que Pablo le habla a Timoteo. Le dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos.
Timoteo estaba pasando por un momento difícil en su caminar con Dios. Timoteo quedó responsable cuando Pablo sale del lugar en donde estaba. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te vas a quedar encargado de la obra, te vas a quedar encargado de hacer que esto funcione. Pero ¿saben qué pasa con Timoteo? Y me siento tan identificado con él porque flaqueamos. Aun cuando Dios ha dicho todo a tu favor, flaqueamos, porque Satanás siempre va a querer traer desánimo, siempre va a querer traer palabras que te desvíen, siempre va a querer traer personas que te desvíen del propósito de Dios. Y me he identificado con Timoteo porque he sentido miedo. Y recuerdo cuando los pastores nos dijeron: van a liderar el grupo en la universidad donde trabajamos. Miren, para mí eso fue un temor. Yo dije: Señor, ¿y qué les voy a enseñar yo a estos patojos? Pero cuando el Señor nos llama, cuando el Señor te llama a ti para servir, Él es porque está viendo la capacidad que hay en tu vida y tú no la puedes limitar. Timoteo estaba pasando por algo difícil y por eso Pablo le dice: te recomiendo que avives la llama del don que ha sido puesto sobre tu vida. Le estaba diciendo: hey, métele combustible. No te olvides de dónde Dios te está levantando, de dónde Dios te trajo. Métale combustible. Es que no lo miro por dónde estoy. Timoteo sintió miedo, sintió flaqueza, sintió debilidad, pero Pablo le dice: hey, yo puse manos sobre tu vida, yo declaré sobre tu vida, Dios ha puesto algo sobre tu vida, métele, porque eso es lo que va a hacer que entonces encienda la llama. Y aquí hay algo bien interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han encendido un fuego alguna vez en su vida, aunque sea para asar carne aquí en la ciudad. ¿Sí? Los que crecimos con estufas de leña. Hay una forma peculiar de cuando uno enciende el fuego, contra qué es lo que uno pelea o cuál es la dinámica del fuego. Es apagarse, ¿no? O sea, usted enciende un fuego y usted lo que quiere es que se mantenga. Pero cuando nosotros encendemos ese fuego, nosotros tenemos que cuidar que no se apague. Y yo recuerdo que cuando mi madre me decía: hijo, vaya, mire el fuego, que no se apague. Yo recuerdo que agarraba un leño, ¿verdad? Y hasta me ponía a jugar yo, ¿verdad? Yo decía: le voy a hablar a este fuego para que se cocine rápido el arroz. Y uno agarra un leño y uno va, y lo primero que uno hace es agacharse para ver dónde está el fuego, ¿cierto? Pero cuando el fuego está empezando, cuando el fuego no está en su máximo esplendor, o cuando usted dice: no, este fuego ya está. En su primera etapa inicial del fuego, usted necesita ser cuidadoso en la manera en la que coloca la leña. Y usted agarra la leña y lo pone, ¿verdad? Despacito. Hasta le busca cómo para que el fuego se vaya para arriba. Y usted espera que ese leño contribuya a que la llama que ya empezó incremente para seguir poniendo más y más y más leña. Pero si uno llega todo loco y le mete la leña, y casi se me va la botella. Pero si uno empieza y le mete leña a lo loco, a algo que está iniciando, ¿qué pasa? Se apaga. O sea, usted empiece a arder un fuego y métele 4 leños de un sol, lo va a apagar. Porque eso tiene que ir en aumento. Va en aumento. Y hasta uno le sopla, ¿verdad? Y no sopla duro, uno estira el piquito uno ahí. Y sopla lento, porque lo que quieres es que se provoque el espacio ideal para que eso encienda. Y nosotros en nuestras vidas muchas veces queremos y necesitamos de ese momento especial en donde Dios empieza a hacer que las cosas ardan. Y cuando empieza a arder, entonces ponemos más leña
ponemos más leña, que es un combustible para que podamos arder. Y por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no dejes que se apague la llama que hay en tu interior. Si alguno de ustedes por alguna razón está desistiendo a algo, no apagues la llama que el Señor ha puesto sobre tu vida. Algún sueño que crees que se está apagando, métele combustible, porque no dejes que se apague. No dejes que alguien más venga a hacer un extintor para tu vida. De repente está empezando y el gran extintor ahí sobre tu llama y se apaga. Métele combustible. Y la segunda, y con esto ya vamos a ir cerrando, es: practica las disciplinas espirituales y confía. David en Salmo 143 versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad. Miren lo que David le dice: porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por terreno firme. Si ustedes leen todo el capítulo de 143 de David, ustedes van a encontrar a un David con un dolor profundo y con una tristeza profunda. No la estaba pasando bien David, pero David le dice al Señor: que tu buen espíritu me guíe por tierra firme. Es decir, que el Señor hoy nos quiere recordar que nosotros somos capaces de recargarnos a través de su espíritu, y que cada vez que nosotros hacemos algo como alabarlo, orar, levantar altares en la casa, venir a las conferencias, venir a los servicios, eso es algo como que nosotros le estamos diciendo al Señor: aquí estoy, guíame por tierra firme, dame de tu combustible porque quiero crecer. Y en Marcos capítulo 16 versículo 15, Jesús tiene una conversación después de resucitar, y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Pero miren que el versículo 18 que habíamos leído anteriormente decía que el Espíritu del Señor estaba con Jesús para traer libertad. Y ahora Jesús está transfiriendo esto a sus discípulos y les está diciendo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. En el versículo 17 le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús los estaba mandando, pero también los estaba llenando de su espíritu. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 20 verso 21 y 22. Y con esto cierro. Juan 20, 21 le dice, una vez más le dijo, es la misma plática. Una vez más le dijo: la paz sea entre ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O sea, Jesús le estaba diciendo: ahora les va a tocar a ustedes. Sí, pero no se vayan. Necesito darles combustible. Necesito que ustedes tengan esto. Necesito que ustedes vayan con esto. Porque si van sin el Espíritu, no van a lograrlo. Quiere decir entonces que tus dones, tus talentos, todo lo que tú tienes va a ser potenciado si el Espíritu es el combustible que te mueve hoy a hacer las cosas. Porque el Espíritu trae discernimiento, el Espíritu trae redención, el Espíritu trae libertad, el Espíritu trae poder. Y la única manera en que nosotros lo podemos hacer es cuando recibimos. Y Jesús nos enseña a través de su palabra que nos está dando de este combustible para poder ir. Sabía que iba a ser difícil, pero les estaba dando la herramienta que los iba a guiar. Y vemos a un David también diciendo: quiero de tu espíritu para caminar en tierra firme. ¿Qué es lo que hoy te está moviendo a ti? ¿Es tu familia tu combustible? ¿Son tus problemas tu combustible? ¿Es tu orgullo tu combustible?
¿Es tu necedad tu combustible? ¿Es el qué dirán tu combustible? ¿O tu combustible es el Espíritu que va a traer la revelación de lo que tienes que hacer? Pero mis hijos, sí, pero si tú tienes al Espíritu vas a saber qué darle a tus hijos. Pero mi trabajo, pero si tú tienes al Espíritu, el Espíritu te va a enseñar qué es lo que tienes que entregar en tu trabajo. El Espíritu es el que nos mueve, ese tiene que ser nuestro combustible. Y hay una parte de la Biblia que me encanta que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Como para el Señor. ¿Por qué? Porque entiende que el Espíritu que está en nosotros nos adentra y nos mueve y nos lleva hacia adorar a Dios. Tu trabajo, claro que es una forma de cómo adorar a Dios, porque si tú eres honesto en tu trabajo, si tú eres responsable en tu trabajo y lo haces como para Dios, también es una forma. Porque la gente entonces va a ver algo diferente en ti, van a decir, ¿qué tiene de diferente esta persona? O sea, nuestro combustible, lo que nos tiene que mover a nosotros, es el Espíritu. Y hay un dicho de mi madre que lo estaba hablando con alguien que me encanta. Mi madre, ahora que nosotros ya somos grandes y cada uno toma sus decisiones, ella siempre nos dice algo: yo cumplí con enseñarles el camino, yo cumplí con llevarlos a la verdad, yo cumplí con hacer que ustedes conocieran al Dios vivo. Pero hoy, a la edad que nosotros tenemos, el resto de mis hermanos, somos 8, soy el 7º. Ella nos dice: ahora que ustedes ya son grandes, ustedes toman sus propias decisiones. Y siempre me reta esto porque ella siempre nos enseñó el camino y nos dijo: esta es la senda. Ya si se pierde, nos dice ella, es muy su decisión, pero yo ya cumplí. ¿Y por qué se los digo? Porque eso es lo que quiero hacer con mi hijo o mi hija. Quiero enseñarle el camino. Nosotros estamos llamados porque Pablo nos muestra a través de Timoteo y Jesús nos pasó la chibolita. Es decir, si usted quería quedar fuera de ese voucher, quería quedar fuera de ese cupón, lo lamento, pero usted es parte de ese cupón. Jesús dijo: vayan, pero voy a soplar el Espíritu sobre ustedes. Es decir, hoy tenemos esa responsabilidad en nosotros.